Dicen que nada te puede preparar para ser papá, pero eso no significa que no nos debemos de preparar. Bienvenidos a Papá en Entrenamiento. ¿Qué tal, mis queridos papás en entrenamiento? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en otra emisión de este experimento para ver qué podemos aprender de gente que ya ejerce la paternidad. Hoy vamos a grabar con un querido amigo que ya nos ha acompañado varias veces en el programa de Herejes, pero hoy viene en capacidad de papá. Y es mi queridísimo amigo Clemente García Novella. A él lo conocimos porque es autor de un libro que nos gusta muchísimo. Siempre lo digo al revés, pero a ver si lo puedo decir bien. ¿Dónde está Dios, papá? ¿O es papá, dónde está Dios? Siempre lo digo al revés. ¿Dónde está Dios, papá? ¿Dónde está Dios, papá? Ahí está. Pues claro. Yo por eso te conocí, pero ahora que abriste tu columna en Substack, estoy muy contento porque estás escribiendo cosas muy lindas. ¿Cómo estás, Clemente? Pues muy bien, encantado de estar contigo y contento de saber que tu esposa y tú estáis esperando una niña y recuerdo esa época tan emocionante, sí. Todas las emociones tan enormes que tenéis. Entonces, enhorabuena sobre todo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Enhorabuena por la bebé y enhorabuena por la idea, porque ayer cuando le conté a mi esposa que iba a participar contigo en Papá en Entrenamiento, me dijo que le parecía una idea muy buena. Y ella sabe de buenas ideas, así que te transmito eso de su parte, pero a mí intuitivamente también me lo parece. Que esa época de nerviosismo nos viene muy bien escuchar a gente hablando sobre el tema, aunque a lo mejor no podamos enseñar mucho, pero es simplemente aliviar nervios. Creo que simplemente hablar de estas cosas ya es justo eso, te quitas diferentes ansiedades y puedes llegar un poquito menos nerviosos, y la verdad es que es un proyecto 100% egoísta. Yo lo que quiero es aprender, pero mira, si al mismo tiempo podemos hacer algo que le sirva a alguien más, qué mejor, querido Clemente. Oye, quería comenzar preguntándote, porque ya dije un poco de tu currículum y de cómo nos conocimos, pero quería preguntarte, pues, más o menos de tu viaje por la vida y de cómo las diferentes cosas que tú has vivido te ayudaron o te dificultaron el ser papá. Yo tengo un perfil muy peculiar, sí. Porque a partir de un momento dado, cuando nos dimos cuenta que con el trabajo de mi esposa teníamos la oportunidad de viajar por Europa, nos hizo un clic inmediato a ambos, que era algo demasiado bueno para nuestros hijos. Sí. El que pudiéramos estar viviendo en distintos países. Claro. Nos limitamos a Europa por no perder la referencia con nuestros respectivos padres, por no estar demasiado lejos. Podríamos ser pero a ambos nos pareció una oportunidad magnífica. Claro. Entonces yo, en el momento que dejamos España, nuestro primer país fue Bélgica, yo me dediqué en exclusiva a cuidar a mis hijos. Entonces era un papá, un amo de casa, que llamamos en español, un stay at home dad, que dicen los estadounidenses. Entonces puedo tener un perfil incluso más diferente a lo que suele hacer un padre, que es acompañar a la madre en la crianza de los hijos, porque yo me he dedicado profesionalmente, si se puede decir así, a cuidar a mis hijos desde que tenían 8 o 9 años hasta ahora, ya que son adultos. Claro. Poniendo en contexto, ahora mismo uno tiene 21 y el otro está a punto de cumplir 20 años, entonces ya son adultos. Pero... Adultos internacionalmente casi, ambos. Sí. Y eso, muy contentos porque, hablaremos a lo largo de la charla, pero normalmente los padres nos creemos que somos terriblemente responsables de los rasgos de carácter de nuestros hijos, cuando eso no es tan cierto como creemos. Somos responsables de cosas muy importantes, pero no necesariamente de los rasgos de carácter, pero somos responsables de lo felices que son. Claro. Y aunque eso lo sepamos en teoría, ahora que ya son adultos, les hemos preguntado un par de veces y su respuesta es sincera, si creen que tomamos la decisión correcta cuando decidimos salir de España y darles una educación internacional, ambientes internacionales para conocer un poquito el mundo. Y ellos nos han dicho ambos que sí. Entonces eso es algo que nos alivia bastante, el hecho de que ellos prefieran eso y que crean que la medida en la que eso ha forjado su carácter les gusta. Claro, sí, siento que eso es algo que pasa con la mayoría de los papás, que muchas veces estás dando palos de ciego, ¿no? E intentas
tomar esa decisión para beneficio de tus hijos, pero hasta cierto punto tienes que dar un salto de fe, ¿no? Y confiar en tu instinto y ojalá salga bien. Y me da gusto que en tu caso este ejercicio de vivir en diferentes países, porque si no mal recuerdo, han vivido en Bélgica, Italia y París, ¿no? Italia no. Primero fue en Bélgica 3 años, después en Alemania. Alemania, sí. Años. Sí, previamente en España. Ahí en Alemania nos mudamos a Francia, a París, pero ya solo con el pequeño, que sí. más, y el mayor ya se mudó a Países Bajos, es decir, un país más. Sí. Entonces el mayor ha vivido, que es donde viven actualmente los dos. Entonces el mayor ha vivido en España, Bélgica, Alemania y Países Bajos, y el pequeño añade un país más, porque ha vivido en España, Bélgica, Alemania, Francia y ahora Países Bajos, porque estudian allí en la universidad, por el simple motivo de que las universidades públicas de Países Bajos dan sus cursos en inglés. Y entonces eso es muy bueno para ellos, porque además han llevado sus estudios en inglés desde que salimos de España. Claro, han de manejar más idiomas que la persona promedio y eso ya es una ventaja competitiva 100%. Pero, o sea, regresando un poquito más, siento que la perspectiva para un papá que ha sido amo de casa más tiempo que el papá promedio debe de ser muy diferente. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Qué diferencias notas? No sé si seguramente conociéndote debes de tener alguna reflexión al respecto. Mira, la reflexión en general es que yo creo que quizás sea si puedo aportar algo hoy, yo creo que lo más importante es que solemos verlo, y yo el primero que lo hice, solemos ver la educación de nuestros hijos desde una perspectiva de que cada momento pasado con ellos sea productivo. Sí. Como si estuviéramos en una empresa. Tenemos que estar, cada momento pasado con ellos tienen bien que estar leyendo algo, o bien tienen que estar jugando algún juego que refuerce su intelecto, claro. O bien una serie que les aporte algo en el sentido de que están aprendiendo un idioma que les puede cultivar. Y yo creo que poco a poco me di cuenta de que más importante que buscar esa productividad en el momento pasado con ellos, lo que tenía que hacer es estar con ellos. Claro. No hay nada más importante que estar con ellos. Antes, justo cuando estábamos aquí preparando la conexión, no sé por qué me venía a la cabeza una pareja de humoristas españoles que tenían un sketch muy bueno en el que uno hacía, disfrazado de mujer, hacía de presentador y decía: hoy tenemos con nosotros a uno de los mayores expertos del mundo aprovechando que hay un congreso médico en nuestra ciudad, uno de los mayores expertos del mundo en cómo tratar, cómo afrontar el calor extremo que estamos viviendo en estos días. Aquí tenemos al doctor Martínez y decían: doctor Martínez, ¿qué tenemos que hacer para afrontar el calor extremo? Y el doctor, el supuesto doctor, el cómico, dice: beber mucha agua, deshidratados. Y se produce un silencio incómodo de varios segundos y entonces la presentadora le dice: nos quedan 10 minutos de programa. Y él dice: no es mi problema. Entonces yo me he imaginado, acabamos aquí la conexión, me he imaginado una situación en la que tú me preguntaras ¿cuál es el consejo más importante que podrías dar a los padres jóvenes? Y me he imaginado diciéndote: estar, simplemente estar. Y ese silencio incómodo y tú diciéndome: nos quedan 50 minutos de programa. Entonces, bueno, precisamente por eso no empiezo por esa pregunta. Creo que lo veía venir y mejor empezamos por otro lado. Pero la moraleja de la historia es que todos esos libros que normalmente las madres y los padres leemos durante la espera, durante los primeros años de infancia de los niños, nos hacen sentir muy responsables. Sí. Realmente es la página en blanco, como que estamos moldeando la personalidad de unas personitas. Claro. Y es una responsabilidad terrible. Y resulta que los datos parecen decir que no es así, aunque resulten muy contraintuitivo. Hay la mayor parte de lo que va a ser su personalidad adulta, si son extrovertidos o introvertidos, si son más o menos meticulosos o menos meticulosos, si van a ser más bien neuróticos o más bien unas personas equilibradas. Todo ese tipo de cosas que forman su personalidad y su inteligencia resulta que vienen determinados fundamentalmente por la herencia genética y luego por lo que se llama el entorno no compartido. Es decir, las personitas de la misma edad que ellos o ellas con las que van a estar creciendo.
Sí, Y es algo muy contraintuitivo, porque llevamos 2 siglos escuchando esas historias en las que, pues eso, o viendo, imaginándonos esas terapias psicológicas, que los padres son los culpables de todo, o leyendo sí, esos cuentos, o escuchando, leyendo a Rousseau, en el que en el centro del escenario están los padres y los hijos. Los padres son los malos, culpables y sí, responsables de todo lo que les pasa a los hijos. Y resulta que eso no es cierto, lo cual no significa que no seamos importantísimos. Claro que lo somos, pero de una manera muy diferente. Es decir, no somos responsables de si esa niña o ese niño va a ser extrovertida. sí, no. De lo que somos responsables es de si va a tener una infancia feliz, de si Claro, va a tener unos buenos recuerdos de infancia. Somos responsables de que sigan vivos. Entonces, tenemos algo en nuestras manos que es que esas personitas sigan vivas y que sí, esas personitas tengan unas infancias felices y estén construyendo recuerdos felices para sus futuros. O sea, más importante que eso es difícil, pero liberémonos un poco, liberémonos. sí. Realmente el carácter de esas personas cuando sean adultos tiene muy, 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 muy poquito que ver con lo que nosotros estemos haciendo durante esa infancia. Es muy contraintuitivo, pero hay gente que lo explica muy bien. Seguramente a lo largo de la charla lo hablaremos y si no, al final recuérdame que Sí, recomiende sí, a sí, YouTube. seguro, seguro. Pero, En fin, entonces, me gusta sí, mucho pero esta perspectiva de no, eh, no caer en la ansiedad de la productividad, ¿no? O de las metas, de no sé, he visto muchos papás que tienen mucha ansiedad, no sé, por ejemplo, sobre las pantallas, el uso de dispositivos móviles, caricaturas, y, y, y me gusta mucho este enfoque de enfocarte en la felicidad de tus hijos. sí. Mira, yo antes me preguntaba sobre en qué ha podido influir el hecho de que yo me dedicara en exclusiva a ellos o casi en exclusiva a ellos con respecto a que yo hubiera sido el padre tradicional que trabaja muchas horas fuera de casa y quiere aprovechar al máximo, ser productivo en los momentos con sus hijos. Yo recuerdo como muy, muy intensos, muy, muy llenos los momentos que pasábamos en el coche desplazándonos del colegio a casa o de casa al Ajá, colegio. Pero yo supongo que si hubiese sido un padre tradicional que trabajaba fuera de casa, yo habría querido aprovechar esos momentos, que esos momentos fueran muy productivos para que mis hijos me contaran cosas, para yo intentar darles sí, consejos importantísimos que puedan ser útiles el resto de su vida. Y gracias a que ya con mis hijos muchos trayectos en coche a lo largo de los días y lo he hecho durante toda su infancia, yo me di cuenta, y cada vez lo hacía menos, de que lo mejor era simplemente conducir tranquilamente y dejarles a ellos. sí, Porque había momentos en los que ellos lo que necesitan después de un día de colegio es descansar, dejar de oír voces. Entonces, ya sé que es muy habitual que rápidamente la madre del pavo, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Cuéntame cosas, pero no me cuentas sí, nada, dime algo. Y gracias a que yo pasaba mucho tiempo con ellos, yo les dejaba tranquilamente. Entonces, había momentos, había trayectos en los que ellos no contaban nada, porque quizá lo que necesitaban era descansar un día de colegio. Pero había otros momentos en los que uno de los dos sacaba algún tema de conversación y preguntaba cosas. Entonces, yo estaba ahí. Y claro, recuerdo muy bien esos momentos, y eso era una gran suerte claro. de no tener que trabajar fuera de casa, de no sentar a intentar serles de mucha ayuda o que esos momentos fueran muy productivos y crear una gran conexión emocional de padre e hijos. No, eran simplemente momentos en los que yo estaba. De nuevo volvemos a que lo más importante es el estar. Y tenía esa suerte y había momentos en los que yo les podía ser ayuda y les daba conversación sobre cosas que me preguntaban y había otros momentos en los que simplemente nos desplazábamos y no pasaba nada y estábamos tan a gusto simplemente estando unos con otros. Y yo recuerdo esos momentos como especialmente productivos, entre comillas, Claro, productivos en el sentido de que estábamos juntos y se estaba creando una conexión por el simple hecho de estar juntos y hacernos compañía. Y si luego hablábamos, perfecto. Si no hablábamos, no pasaba nada. Tuve suerte. En ese aspecto realmente yo tuve. sí. Y creo que ellos también. Creo que ellos también. Me estaba acordando justamente de un clip que me encontré en redes sociales donde un padre le pregunta a un profesional, me parece como un terapeuta, y le dice, es que yo cuando quiero hablar con mi hijo, le pregunto cosas y me responde de forma monosilábica, sí, no, ajá, y me desespera mucho, dice este señor, porque cuando veo que está con sus amigos, tiene pláticas larguísimas y están muy interesados en lo que tiene cada uno que decir. Y lo que le responde el terapeuta es que, pues es que lo estás interrogando.
viene cansado, viene de la escuela y tal vez ya no tiene ganas de platicar de eso. ¿Por qué no dejas justamente que tu hijo te platique de los temas que le interesen? Y así va a fluir más la conversación. O sea, no es un interrogatorio. No. Y otra cosa que me viene mucho a la mente es que siento que nos podemos quedar con un engaño de que cuando estás con otra persona y hay silencio, el silencio es que no está pasando nada. Que no estás construyendo una relación si hay silencio. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y yo creo que gracias a mis hijos he aprendido a pasar también eso al mundo adulto. Si estás a gusto con alguien, no siempre es necesario estar hablando de algo. Las cosas van a surgir. Y con ellos es especialmente claro. Pero yo ya digo que yo tuve mucha suerte. Pero entiendo perfectamente a esas madres, padres que a lo mejor tienen solo un ratito para estar con ellos. Claro. Y 15 minutos antes de dormir, cuéntame, actualízame, dime, porque quieren mostrar esa implicación hacia ellos. Pero hay que ponerse en el lugar de esa personita en ese momento dado, porque está agotado y no es el momento en el que necesita hablar. Pero bueno, es así la vida adulta, que no siempre es compatible, no siempre son compatibles los tiempos. Sí. Sí, claro, muchos tienen que estar en el trabajo y pues no tendrían esos mismos tiempos para estar con los hijos y sí, también empatizo con ellos, pero creo que lo principal es empatizar con los chicos para saber de qué forma te puedes relacionar mejor con ellos a intentar imponerles algo que tú quieres. Porque al final, si impones, es como en cualquier relación, ya en la vida adulta, donde tú intentas imponer algo, va a ser una relación que probablemente no va a funcionar. Completamente de acuerdo. Buenísimo. Traigo más preguntas para ti, querido Clemente. ¿Qué es esta la encontré hace poco y es algo que le he estado dando vuelta? ¿Qué es lo que más deseas tú para tus hijos? Wow. Nos pusimos filosóficos muy rápido. Wow. Buena pregunta. Salud. Salud, wow. Sí, porque me parece que la damos por hecha. Claro. Porque son personas jóvenes. Sí. Y en el momento en que das algo por hecho, le quitas importancia. Y en esos momentos en los que puede haber problemas de salud en gente joven y demás, te das cuenta de que todo lo demás es secundario. Es lo que más les deseo de todo, porque a partir de ahí ya ellos van a tener, por supuesto, sus conflictos, sus problemas, van a estudiar más o van a estudiar menos. Pero si la base física, si el cuerpo, el cerebro responden y están en un estado saludable, pues todo lo demás desde la perspectiva de un padre, no desde la suya, por supuesto. Claro. Justamente este fin de semana hemos estado con los dos en Países Bajos, y entonces yo sufría mucho porque mi hijo mayor está haciendo el máster del 4º año y es terriblemente intenso. Entonces yo estaba haciendo un poquito el contrario de lo que suelen hacer los padres, al menos los padres estereotípicos que le están diciendo siempre a sus hijos: tienes que estudiar más, el mundo es muy competitivo, el mundo es feroz, entonces tienes que... Y yo estaba intentando justamente lo contrario, igual, porque él me insistía en que quiere conseguir el máster en 1 año, a pesar de que es un máster que ya está programado para que la Universidad de Rotterdam pase a hacer en 2 años. Okay. No pasa nada si te cuesta 2 años, porque está con muchos dolores de cabeza estudiando y demás. Claro. Entonces, intentando realmente, porque yo estaba pensando que lo más importante era su salud. Pero claro, él su salud la da por hecha, porque tiene 21 años. Sí. Él su salud la da por hecha, y lo que le importaba más es que ya quiere empezar a trabajar, a ganar su propio dinero, se está dando cuenta de... quiere ser completamente adulto ya, en el sentido de pagar sus facturas. Y yo sé que eso no tiene ninguna importancia. Entonces estaba intentando hacerle ver que no pasaba nada, que entiendo sus prisas, que yo lo he vivido también. Claro. Piensa que con la perspectiva de alguien de 52 años, da igual que tus estudios los hayas acabado en 4 o 5 años. Pero claro, porque yo tenía en ese momento presente que lo más importante era su salud. En fin, entonces, respondiendo a tu pregunta, salud. Sí, porque siento que cuando uno tiene un poco más de edad, se empieza a dar cuenta de que los problemas que uno tenía a esas edades
en realidad no eran tan graves. No sé, desde cuando un niño más pequeño de 1 o 2 años se cae y se raspa la rodilla, probablemente es el peor dolor que ha tenido en toda su vida. Cuando un chico de 18 años tal vez le rompen el corazón, es igual, es el peor dolor que ha tenido en toda su vida. Pero mientras vas creciendo te vas dando cuenta de que esas cosas se resuelven. Y que si tienes salud, lo vas a poder resolver y vas a poder avanzar y llegar a otro lugar. Y me gusta mucho. Y siento que también ese es otro tema. Y sobre todo acá en México tenemos muchos problemas de salud. Por ejemplo, somos famosos por tener mala alimentación. Y creo que para muchos papás es una batalla cuesta arriba conseguir buenos hábitos y salud para los chicos. ¿Tú batallaste en ese aspecto? No, no demasiado, porque precisamente en ese aspecto fui un padre muy estricto. Sí. Entonces, no te imagino nada, no te imagino como padre estricto para nada. Pues sí, precisamente en ese aspecto, en otros muchos no. Por ejemplo, en eso que he contado ahora de, no, relájate, no pasa nada. Sí. Pues también en serio, disfruta también de tu juventud. Sin embargo, con la alimentación sí que fui muy estricto, porque ya, precisamente pensando en la salud, me daba cuenta de que esos hábitos creados desde niños pues, podían ser muy, muy importantes. Entonces no solía ser, claro, hay que ser un poquito flexible a veces, pero que realmente si desde pequeños se acostumbran a comer comida saludable, es más fácil, o al menos esa era la idea, que de mayores coman saludablemente. Claro. Entonces, sí, es algo que al parecer funcionó, porque comen saludablemente. Lo que ocurre es que conforme te vas haciendo mayor y acumulas lecturas, también te das cuenta de que esa idea que tiene aquí Clemente, como soy el responsable de que mis hijos ahora, una vez adultos, coman bien, resulta que posiblemente no sea cierta. Sí, claro. Porque tenemos esa idea heredada de que esa educación que les damos es tan importante en esos aspectos también. Y despreciamos el hecho de que a lo mejor ellos comen sano porque compartimos genes. Sí. Y yo también como sano, por ejemplo, o que ellos, o el ambiente no compartido, o ellos han vivido en ambientes donde ya había una mentalidad, incluso gente muy joven, de que era importante comer sano cuando se era niño. Claro. Entonces, de nuevo, volviendo al tema anterior, de la misma manera que no tenemos que sentirnos tan culpables por cosas, por rasgos de carácter que puedan tener nuestros hijos una vez adultos, que mi hijo es tan introvertido porque yo de niño no le hacía socializarlo bastante, por ejemplo. Eso es algo que se me acaba de ocurrir, pero que podría pasar perfectamente. Un padre sintiéndose culpable no tiene nada que ver. Si su hijo es introvertido es por otras razones, como la herencia genética, el ambiente no compartido y la parte de la responsabilidad del ambiente, lo que se llama el ambiente compartido, es muy pequeña. Bueno, pues de la misma forma que no tenemos que sentirnos culpables por los rasgos de carácter que nuestros hijos puedan tener de adultos, tampoco tenemos que darnos mucho mérito por los rasgos de carácter que puedan tener nuestros hijos. A mí me gustaría pensar que ellos comen ahora sano, porque yo fui estricto en ese aspecto, pero hay otras posibilidades. Claro, es la herencia genética. Puede haber algún papá que sea estricto y que lo haya intentado, y que por todos estos factores externos, el ambiente, los genes y todo lo demás, no se haya llegado a ese resultado y también solo la pasó mal con eso, pero... Efectivamente, pues el hecho de liberarnos es muy positivo. No somos culpables de la personalidad de nuestros hijos, pero eso también nos quita mérito. Sí, unas por otras. Unas por otras, efectivamente. Pero yo creo que al final es mejor esa perspectiva, primero porque parece ser todo apunta a que es la perspectiva real, que los padres no somos tan importantes en los rasgos de personalidad de nuestros hijos como nos creemos, somos importantes en otras muchas cosas. Primero porque esa es la perspectiva que parece real. Y segundo porque es una perspectiva liberadora. No, para no sentirnos tan responsables de cosas de nuestros hijos que puedan no ir bien cuando son adultos. Una cosa por la otra. Claro. Platicando con mi psicóloga en terapia, ella me ha explicado que muchas veces, o la mayoría de las veces, la ansiedad que uno puede sentir viene de pensamientos distorsionados. Y uno de los pensamientos distorsionados que me explicó es cuando uno piensa en cómo deberían de ser las cosas, ¿no? En lo que uno debería de hacer, en lo que debería de lograr, lo que debería de enseñar. Y siento que justo pensando en la crianza de los hijos, hay muchísimos de estos deberías, ¿no? Desde
Expectativas. Desde para las mujeres, ¿no? El estrés de la lactancia, ¿no? Ahí hay mucha culpa, la información muchas veces no es clara, pero aunque la información no es clara entre la sociedad y la información que viene de parte de los médicos, se les hace sentir culpables de que si no lograste lactar, casi que le estás poniendo el pie a tu hijo. Sí, hay tantas cosas. ¿Cuántas veces no se ha responsabilidad? Afortunadamente, cada vez la sociedad se da más cuenta de lo importante que es la herencia genética. Uh-huh. Y entonces eso hace que barbaridades como hacer responsables a las madres del autismo de sus hijos, por ejemplo. No, eso es terrible. Tantas y tantas cosas en las que realmente madres y padres no tenemos prácticamente nada que ver. Bueno, pues, pero para eso es importante el conocimiento uh-huh. y ese conocimiento yo creo que no está llegando aún porque aún sigue habiendo mucha cultura popular en las revistas en el sentido de hacernos sentir responsables de cosas en las que los padres realmente no tenemos nada que ver. Vuelvo a lo de antes. Es muy contraintuitivo, pero parece ser que es la realidad, que ya llevamos 2 o 3 décadas, incluso más, de estudios con gemelos que se han criado por separado uh-huh. y pues están ahí las leyes de la herencia genética, pues, como si Judith Rich Harris no hubiese nacido, como si no hubiese nacido Darwin realmente. Sí. Y eso no significa en absoluto que los genes sean los responsables de todo, que es como se suele interpretar muchas veces esto. No, es simplemente que son más o menos los genes son responsables de la mitad de los rasgos de la personalidad. Y uh-huh. luego de esa otra mitad que queda libre, el ambiente, lo que se llama el ambiente compartido, es decir, el hogar, la familia, hablando solo de rasgos de personalidad, tiene un porcentaje de culpa, vamos a llamarlo así, que uh-huh. está entre el 0 y el 10%. Uh-huh. Y queda una parte ahí sin explicar, que es una mezcla del ambiente no compartido. Es decir, cómo influye los amigos que ha tenido esa personita con los pequeños y luego la pura suerte, porque cada vez parece más claro que el hecho de que un rasgo de carácter se desarrolle o no, pues puede ser. Oí una vez a una genetista que lo explicaba, era una imagen que se me quedó grabado para mí, que no entiendo realmente de biología más allá de lo que creo, que era como un acordeón. Es decir, que hay genes que pueden acabar expresándose, porque en un momento en el que podría haber hecho zig, el acordeón ha hecho zac, se ha ido hacia el otro lado y ese gen que puede contribuir, que no va a predeterminar nada, pero que puede contribuir a un rasgo de carácter, resulta que sí que se ha desarrollado. Y otra vez no. Y como no toda la información puede estar codificada en los genes, hay veces que es puritita suerte. Sí. Puritita suerte. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, ese factor suerte mezclado con el ambiente no compartido, es decir, con los amigos de nuestros hijos, tienen mucha más influencia que nosotros, aunque no nos guste saberlo, pues por un lado es liberador. Pero seguimos siendo responsables de cosas tan importantes como elegir ese ambiente en el que nuestros hijos se crían. Es decir, indirectamente estamos eligiendo a sus amigos de infancia y luego somos responsables de que sigan vivos. Sí. Que no es poco. Pero no somos responsables de esas cosas a las que décadas y décadas de lecturas, de pizarra en blanco, de la moldeabilidad, de la maleabilidad de la personalidad, décadas y décadas nos hacen creer que somos responsables de si son más o menos abiertos a la experiencia, de si son más o menos neuróticos. Ya no hablemos de cosas como el autismo, por ejemplo. Sí, pero claro. de poquititos rasgos de personalidad, como si son más o menos abiertos a la experiencia, más o menos introvertidos, más o menos meticulosos, más o menos responsables. Todo eso, para bien y para mal, está fuera de nuestra responsabilidad. Pero ya somos responsables de cosas, de bastantes cosas, de que sigamos vivos, lo cual a veces no es fácil. No es fácil. Justo Carlos Vallarta, un comediante mexicano que aquí en Herejes queremos mucho, tiene un chiste que me encanta, que dice que tener un hijo de 3, 4 años es tener un suicida en la casa, que nada más está viendo cómo matarse. Entonces, sí, mantenerlos con vida no es cualquier cosa. Y ¿sabes qué pensaba sobre esto que decías de mantenerse informados? Creo que uno de los grandes retos de cuando uno anuncia que va a ser papá es que parece que es como una licencia para nuestros amigos y familia para que nos vengan a contar todas las creencias populares que tienen al respecto de los hijos. Y luego
para algunas personas creo que debe ser muy abrumador, ¿no? Toda esa información, sí, Sí. por supuesto, claro, porque hay veces que estas informaciones son contradictorias y no sabes hacer caso, no sabes a quién hacer caso y hay veces que pruebas cosas y ves que funcionan y sí, yo lo recuerdo así como algo bastante abrumador, pero al mismo tiempo esa información a veces es muy, muy importante. Sí. Yo supongo que alguien, no recuerdo quién, pero alguien en algún momento dado nos recomendó un libro que se llama Duérmete niño, que para nuestro primer hijo fue algo magnífico. Uy, déjame anoto eso. Se llama Duérmete niño y estaba escrito por Silvia de Béjar y Stivil, pero no me acuerdo del nombre de pila del doctor Stivil. Ahora lo busco, no te preocupes. Con eso yo creo que lo debo de encontrar. Pero te resumo un poquito porque esto estamos hablando del principio de los años 2000, mi hijo mayor nació en 2002, el pequeño en 2003, entonces era un momento en el que se malinterpretaba lo que ese libro decía y se malinterpretaba diciendo, no, a los niños hay que dejarlos en la cuna y si lloran, que lloren. Y no es en absoluto cierto lo que decía el libro. Te lo digo porque nosotros sí que seguimos con nuestro hijo mayor, que realmente tenía unos problemas de sueño tremendos, que nos está empezando a afectar a la salud a nosotros también. Afortunadamente alguien nos recomendó ese libro y lo que te dice en el libro es que poquito a poco, es decir, el bebé te reclama con su lloro, entonces tú le dejas en la cuna, pero no le dejas hasta la noche, sino que vas haciendo intervalos al principio muy cortos de 30 segundos en los que le dejas y vuelves a entrar. Y poquito a poco vas haciendo esos intervalos un poco más largos. De tal forma que el bebé sabe que tú estás ahí, pero al mismo tiempo, intuitivamente, se da cuenta de que no le vas a coger en brazos y que tiene que aprender a dormir en su. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, es un poco duro. Creo que especialmente, al menos en nuestro caso, especialmente para mi esposa, era un poquito duro. Y yo ahí también fui bastante estricto porque las instrucciones del libro, y yo soy... a mí me gusta seguir las instrucciones para saber si algo funciona o no. Las instrucciones decían que había que hacer eso durante una semana. Y por supuesto que nunca los periodos de tiempo fueran muy largos. Recuerdo que realmente era muy, muy metódico, al principio 30 segundos, alargas 1 minuto, 2 minutos hasta que el bebé se duerme. Y durante una semana lo seguimos y fue maravilloso. ¡Wow! Ok. Entonces, sí, porque yo había escuchado y de varias personas de generaciones anteriores a la nuestra que aplicaban ese tipo de estrategia, pero como de tajo, ¿no? Bueno, dejo al niño en su cuarto y que llore hasta que no pueda más. O sea, sí que esté limpio del pañal, que haya comido, que haya tomado, que esté hidratado y adiós, y hasta que se duerma. Pero también me habían explicado que aplicar esa estrategia de esa manera podía no ser lo mejor para el niño porque el llanto es una manera de pedir ayuda. Entonces, si de tajo el niño se da cuenta de que el llanto no le sirve para pedir ayuda, lo va a dejar de hacer. Entonces ya no va a pedir ayuda nunca. En cambio, si el niño sabe que con el llanto tú estás presente, pero que no va a conseguir que lo cargues para que se relaje, tiene que encontrar otra manera. Entonces me gusta me gusta justo. Y recuerdo que a nuestro segundo hijo ya desde el primer momento aplicamos este método y no nos dio ningún problema para el sueño. Pero claro, luego volvemos a creer que fue gracias a nuestra intervención que las cosas fueron así. Cuando puede ocurrir que simplemente nuestro segundo hijo hubiera dormido bien igualmente. Porque bueno, si llegáis a tener más de un hijo, os daréis cuenta de que efectivamente los hermanos se parecen mucho menos de lo que puede ser imaginar. Claro. Pero nos gusta creer que nuestro segundo hijo empezó a dormir bien desde el principio porque aplicamos el método Stivil y puede que no sea así, puede que simplemente hubiera dormido bien igualmente, o puede también ser que nuestro primer hijo hubiera empezado a dormir bien por otros motivos. Es decir, es tan difícil inferir esas cadenas causales, pero en nuestra creencia de que la paternidad importa, pues creemos realmente que ese libro nos ayudó muchísimo. Y volver a dormir. Es lo que me dicen. Eso es algo que se me hace muy divertido y justo lo platicaba con uno de los invitados anteriores. Algo que se me hace muy divertido es ese consejo cuando vas a ser papá, duerme. Pero lo que no entiendo es que el sueño no es como si fuera un líquido que se pueda almacenar o algo así. Yo no puedo dormir esta semana para la siguiente semana no dormir y estar bien. Entonces... Efectivamente. Pero sí que ese consejo tiene una gran parte de verdad. Yo me sumaría a ese consejo en el sentido de si hay algo que puedas hacer para que durmáis mejor
Sí. tu esposa y tú, si hay Sí. algo, no dejéis de intentar cualquier cosa que evidentemente Claro. sea razonable. No tirar a la niña por la ventana, eso no. Pero Sí, no. pero cualquier cosa que dentro de lo razonable podáis hacer por dormir mejor, no Sí. dejéis de intentarlo. No dejéis de intentarlo porque es algo tan básico. Si estás medianamente bien dormido, las cosas se ven muy bien. Y eso es Mucho válido para más, cualquier sí, persona, pero prometedoras. más en un momento así en el que tienes otros muchos puntos de estrés cuando estás aprendiendo a cuidar de una personita y de nuevo, a intentar que no muera. Sí, sí, Y eso sí. es más fácil de conseguir, si estás medianamente bien dormido. Sí, claro, creo que, o sea, lo que me suena es que una de las principales o primeras cosas que uno debe intentar es hacer un equipo balanceado, ¿no? Porque pues puede pasar que alguno de los dos se queme más rápido y con uno quemado la cosa ya no va a funcionar, pero también acá, en nuestro caso particular, las familias de ambos están muy presentes Que y bueno, entonces creo que echaremos mano de toda la ayuda que sea, que tengamos disponible para que sea más fácil. fantástico, tenéis una gran suerte. Ser conscientes de esa suerte. Claro. De- sí, Sí, y justo creo que es algo de lo que no sé si haya sido un reto para ustedes, pero varios de nuestros amigos que se han movido de ciudad y su familia se queda atrás, luego pues muchas veces hasta la presencia de los abuelos para para dejar a los niños una tarde, luego eso pues te puede cambiar el día y sacarte de alguna situación estresante y sí, debe de ser difícil. por supuesto, aprovechadlo en la medida que lo podáis por vosotros y porque para la bebita también Ujú. tener ese contacto con otros adultos que no solamente seáis vosotros, también yo creo que es muy importante. De nuevo, para construir los recuerdos para cuando ella sea adulta, pero también porque eso le va a aportar momentos de felicidad seguramente el poder Sí, estar. seguro. Pero además de eso, si eso hace que vosotros podáis dormir un poco más, ya no lo que además se suele, bueno, pues también valorar, que es el hecho de pasar más tiempo en pareja, que también es importante, y más Claro. cosas, pero sobre todo para dormir. Hacer todo lo posible por dormir. Sí. Sí, justo, y justo hablando de la parte de la pareja y el cuidado personal, me recuerda mucho, creo que ya lo había platicado, no recuerdo, pero cuando yo estaba en preparatoria tomé un par de cursos sobre primeros auxilios. Y ¿Eh? una de las primeras cosas que aprendes le llaman la regla del yo. Y de lo que va la regla del yo es que primero tienes que asegurarte de tú estar bien. Porque en los primeros auxilios, si tú no estás a salvo, si tú no estás con salud, tú no puedes ayudar a nadie. Y entonces, y creo que para los hijos aplica algo similar. Si tú no estás bien, no vas a poder darle el mejor cuidado a otra persona. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Pero ya no desde una perspectiva un poco más filosófica, es decir, en el sentido de que vas a poderle dar mejores conversaciones Sí, o que vas a poder ofrecerle mejores juegos. A veces es simplemente que no se te caiga una botella de colonia encima de la cabeza. sí. Si estoy pensando, me está viniendo a la cabeza, como me decías, es un momento en el que a mi hijo mayor teníamos una pequeña cama que quedaba a la altura de los brazos para poder ahí cambiar el pañal, pero luego Sí. había una estantería de madera por encima donde teníamos cosas. Entonces fue un bote de cristal que cayó de arriba y estuvo a punto de darle en la cabeza. Entonces yo Uy, recuerdo la sensación de he estado a punto de matar a mi hijo, ya muy melodramáticamente, quizá no lo hubiera matado, pero en cualquier caso le podría haber hecho bastante daño. Y era simplemente que estaba agotado, estaba físicamente agotado. Entonces realmente es eso, ya el estar bien dormido ya no es solo para poder ofrecerle un tiempo de más calidad, sino que a veces es simplemente para no cometer errores tan básicos como que no te caiga una botella de cristal cerca de su cabeza. claro, Pues, me parece algo tan básico como si yo estoy bien descansado, puedo hasta conducir mejor, puedo manejar mejor y arriesgo menos a mi familia a un accidente. sí, sí. Parecen obviedades, Sí, no es que lo parezcan, son obviedades. Pero a veces se nos olvidan esas obviedades, de nuevo, eh, en nuestro deseo de ser más productivos. sí. Eh, De nuevo y, regresando a la producción.
Exactamente. Y hay veces vale, no pasa nada si ese rato no vas a ser más productivo con tu Sí. hijo. Pero estás haciendo ya por él cosas muy importantes como mantenerlo con vida y estás ahí. Sí, ese es, o sea, este tipo de términos como la productividad es algo que no para nosotros como familia, pero se me hace preocupante socialmente que nos tengan tan cautivados. La productividad es uno, pero había estado escuchando un par de contenidos en donde hablan de de que el hombre, y cito, tiene que ser proveedor. Pero la gente que hace estos contenidos, cuando habla de que el hombre tiene que ser proveedor, se refieren puramente a lo económico. Ok. Y eso me preocupa porque siento que le están quitando la importancia y el lugar a que pues también darle seguridad a una persona es proveer, darle educación es proveer también, no solo lo económico es proveer. Entonces, pues por muy buen papá que pueda yo ser, pues todos vivimos en una, ahora sí que como dice el meme, vivimos en una sociedad. Y esta idea que va a afectar a otras familias nos va a terminar de afectar a nosotros. Entonces, creo que es un frente donde tenemos que intentar tener conversaciones con otras personas, ¿no? Me ha gustado mucho ese concepto de que se puede ser proveedor de muchas formas. Sí. Exactamente. Y se suele identificar proveer con tener Con dinero lo en la económico. cuenta para pagar los gastos. Y claro, eso también me falta, pero hay muchas otras cosas de las que proveer a nuestros hijos. Sí. Presencia, cariño y felicidad en el día a día. Es decir, puede que su futuro o sus rasgos futuros no estén en nuestras manos. En nuestras manos es la felicidad del presente. Y eso es muy, muy importante. Sí, sí, sí. Sí, completamente. Oye, ¿tuviste a alguien cuando tú fuiste pequeño que consideraras tu modelo a seguir? Pues no lo recuerdo. No lo O recuerdo. o diferentes personas que consideraras tus modelos a seguir. No, yo creo que no tengo a alguien a quien recuerde en mi infancia. Es decir, siento una profunda gratitud tanto hacia mi madre como hacia mi padre, pero Sí. no tuve a alguien Claro. a quien mis influencias eran muy, muy básicas. Guardo recuerdo de bastantes buenos profesores y luego también es cierto que no sé si para bien o para mal tengo muy, muy mala memoria. Muy mala memoria. Entonces no tengo así nadie que me influyera Claro. así en una historia más allá de decir, por ejemplo, pues mis padres no estaban presentes, pero afortunadamente tuve un entrenador de baloncesto que fue para mí un referente. Claro. Yo tuve mucha suerte porque bueno, mi madre estaba muy presente, mi padre no tanto, pero claro, mi pobre padre estaba trabajando para que no nos faltara de nada a mi padre y a mí. Entonces, digamos que mi infancia fue bastante estándar en eso y tuve la suerte de que mi madre estaba muy, muy presente y estaba también mi hermana y vivíamos en un ambiente en el que aún éramos una tribu. Mi madre tenía mucha relación con sus hermanas, entonces yo tenía bastante relación con mis primos y tuve esa suerte de estar viviendo en una tribu. Algo que quizá a mis hijos les ha faltado y a veces me sentí un poquito culpable por eso, por nuestro ir por el mundo, pero bueno, no hay solamente pros o no hay solamente contras cuando se toma cualquier decisión. Así que así como hubo muchos pros en nuestra decisión de movernos, pues lógicamente tiene que haber algún contra. No sé, yo intentando ver desde la perspectiva de tus chicos, pues igual y lo podría ver como que no es que no tengan tribus, sino que es una tribu más grande que está en varios países. Cierto, es verdad. Y más hoy en día con todas las posibilidades de seguir interconectados. Y claro, de hecho, seguro están en contacto con sus amigos de diferentes países. Exacto, mantienen el contacto con amigos suyos de sus etapas anteriores. Y hoy en día en Europa es muy fácil con los trenes, en el momento en que encuentran un tiempo, poder ver a amigos de sus etapas anteriores. Entonces es verdad, sí. No es esa tribu en el sentido familiar, pero es una tribu elegida por ellos. Pues quizás sea que es el más importante. Sí, gracias por darme esa. Me acabas de liberar. No, es que justo intento ponerme en el lugar y buscarle el beneficio y seguramente que es así porque
siento que si uno se ha movido o ha conocido gente de diferentes países, muchas veces uno hace estas amistades y, por ejemplo, nosotros nunca nos hemos visto en persona, nunca. Y sin embargo estamos teniendo esta linda conversación, entonces siento que para ellos no tiene por qué ser diferente. Pero me gusta mucho este concepto de tribu, porque hablando del modelo a seguir, siento que muchas veces en estos deberías, uno piensa que uno debería de ser este modelo a seguir. Y creo que es mucho más fácil, mucho más práctico y efectivo buscar construir una tribu. Y buscar uno, en esta construcción de tribu, estar presente en la vida de los chicos de otras familias y viceversa. Sí. Sí, ¿sabes qué ocurre? Que a mí el modelo a seguir me parece algo con gran fuerza literaria. Uh-huh. Es decir, si tú construyes una novela o un cuento en el que alguien que está teniendo una mala infancia tiene un gran referente, una persona adulta es un gran referente para él o para ella, como historia tiene una gran fuerza. Sí. Es decir, si es alguien que sabe escribir, seguramente va a crear una bonita historia. Pero quizás sea menos interesante literariamente, pero más cercano a la realidad, que lo importante para ese niño no va a ser tanto sus padres o la figura adulta que tenga como referencia, sino la gente de su edad con la que comparte. Solemos creer que si un niño se comporta violentamente es porque ha visto la violencia en casa, pero no sabemos hasta qué punto eso primero está influenciado, si son niños violentos porque su padre ya no era violento, por ejemplo, o porque se está criando en un ambiente violento en las calles, que es más probable que sea eso, que tenga desgraciadamente un entorno, lo que se llama un entorno no compartido, en el que se está moviendo la violencia y él entonces esté aprendiendo eso. O si está en un entorno en el que sus compañeros, a sus compañeros les gusta la música, es muy probable que le guste la música. Sí. Y que no venga tanto determinado ese gusto por la música o por la violencia o por cualquier otra que se nos ocurra, por un referente adulto, sino por la gente con la que está conviviendo de su edad. Sus pares. Exactamente, sus pares. Y eso literariamente quizá tenga menos fuerza, o sea una literatura menos clásica que la del modelo a seguir que influencia tanto a la personita, pero la realidad parece ser que lo importante son los padres. Y de nuevo, entonces ahí la importancia de los padres indirectamente eligiendo un buen ambiente donde puedan encontrar sus padres. Hay un concepto que a mí me parece interesantísimo. ¿Cuál? Ya le he mencionado antes, de Judith Rich Harris, que es a la hora de moldear la personalidad, cuando uno está en un grupo de pares, está buscando huecos libres. Entonces, esto recuerdo cuando la leí que ella hablaba en los estudios sobre gemelos. Sí. Gemelos monocigóticos que comparten el 100% de los genes, están criados en el mismo hogar, y que sin embargo, lógicamente, son personas diferentes. Entonces, investigando más allá de la pura suerte, de la pura fortuna en el desarrollo de sus cerebros, ¿qué es lo que puede hacer que esas personas sean diferentes? Es que en sus grupos no compartidos es posible que a lo mejor uno de esos gemelos haya entrado en un grupo en el que no había nadie gracioso. Sí. Es decir, hay como un rol que queda libre. Sí. Y hay una parte de su personalidad que poco a poco va a cumplir ese papel de ser el gracioso. Sí. Y quizás su hermano gemelo entra en un grupo donde ya había un gracioso. O más de uno. Pero sin embargo no había alguien reflexivo. Claro. O no había alguien que tomara el papel de líder. Entonces, se nos escapan muchas veces y volvemos a lo mismo. Nos quedamos, ¿por qué él es tan reflexivo? Porque su madre era muy reflexiva. ¿Por qué ella es tan graciosa? Sí. Porque su padre es muy... Y lo ha vivido en casa, porque lo han vivido en casa. Y nos olvidamos de lo que viven esas criaturas en sus ambientes no compartidos. Y a mí este concepto me pareció muy interesante, la idea de que alguien puede resultar gracioso porque era un papel que quedaba libre en su grupo de pares. En fin, ahí lo dejo. Sí, no. Es que algo que todos estamos intentando hacer y aunque incluso cuando ya somos adultos es encontrar nuestro lugar en los diferentes grupos de los que somos parte. Y entonces, ¿eso por qué tendría que ser una excepción los niños? Ellos también están en un grupo donde intentan funcionar como parte de. Y habrá un líder, y habrá un gracioso, habrá un reflexivo,
y ellos se van a intentar encontrar, aunque tengan un gemelo idéntico, cada uno va a intentar encontrar su camino dependiendo de las circunstancias en donde estás. Algo que no me gustaría conocer tu perspectiva es que, o sea, el niño ya es de alguna manera, o se va descubriendo a sí mismo y uno lo va acompañando en este viaje, pero algo que me parece que yo lo entiendo así, es que uno puede intentar ayudarles a encontrar herramientas para que ellos vayan navegando la vida mejor, ¿no? Por ejemplo, desde algún tipo de herramienta cognitivo-conductual, por decir algo, para manejar las emociones, ¿no? Intentar manejar la ansiedad o algún tipo de emoción fuerte. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que funcione o nos seguimos colgando crédito que tal vez no es nuestro? No lo sé. Yo soy muy tendente a creer de que ellos van a descubrir por sí mismos ese tipo de herramientas que los pueden ayudar. Claro. Y que, claro, tampoco es posible que a veces esas herramientas las encuentren en casa. Sí. Pero yo tengo esa tendencia a creer que es más fácil que esas herramientas las encuentren a través de sus padres. Claro. Que sus padres tienen bastante más influencia de la que tenemos los padres. Pero es una perspectiva mía que no sé si es... primero, que creo que es contraintuitiva, y segundo, que no nos gusta tanto a los padres. Queremos tener más importancia de la que a mí me parece que realmente tenemos. No, creo que con esta reflexión, o sea, lo que voy pensando yo es que para nuestras generaciones, creo que nuestros padres no estaban, por decir alguna cosa, no estaban acostumbrados a ir a terapia muchas veces, ¿no? Okay. Y entre nuestros pares empezó a ser más popular el ir a platicar con un psicólogo, pues, intentar encontrar estas herramientas. Y pues sí, en realidad es algo que no, muchas veces estas estrategias que uno encuentra, no las aprendimos de los padres. Entre nuestros pares vimos que era algo que podía funcionar, nos lo recomendamos, terminamos en terapia y no lo tomamos de los padres. Entonces, sería chistoso pensar que con los hijos podamos lograr algo similar. Es posible. De todas formas, con respecto a la terapia, claro, depende también, para empezar, parece ser que lo más importante de cualquier terapia no es el tipo de terapia, sino la personalidad del terapeuta. Sí, la conexión, ¿no? Bueno, el vínculo terapeuta-consultante. Entonces, si consigues ese vínculo, ya va a ser menos importante el tipo de terapia. Pero dentro de que yo sigo creyendo de que el tipo de terapia sigue teniendo algo de importancia, si en el tipo de terapia lo que te van a contar es la historia de que tú tú eres de una determinada manera por culpa de tus padres, sí. No sé si eso te va a ayudar mucho. Sí. Porque parece ser que eso no es cierto. Sí, no. Creo claro. Que en este episodio estás terminando con el negocio del psicoanálisis. que no con el de la terapia psicológica, porque por supuesto hay una terapia psicológica, pero siempre una terapia científica. La cognitivo-conductual es la que mejor funciona, dentro de nuevo de que lo más importante es la conexión con el terapeuta. Sí. Pero las herramientas que te pueden enseñar en una terapia cognitivo-conductual para afrontar, por ejemplo, el estrés o la ansiedad ante unos exámenes, etcétera, siempre va a ser mucho mejor que el hacerte sentar en el diván metafórico para decir, si eres así es por culpa de tus padres. Porque, para empezar, porque no es cierto. Y te estás quitando la capacidad como paciente de hacer algo. Claro. Porque sí, si intentar encasillar tu personalidad en un arquetipo y sí veo como diferentes corrientes pues no pueden ser o podrían no ser tan efectivas como otras. Pero va a ser difícil eso, el quitarnos, porque el siglo XX ha sido un siglo tan freudiano. Sí. Realmente de revivir la infancia y buscar traumas en la infancia, incluso donde no había traumas, en esa búsqueda de la culpabilidad de los padres, que eso va a ser algo difícil de quitarnos de encima. Pero bueno, con paciencia lo consigamos. Quizá consigamos ya no perdonar a nuestros padres, que eso es lo que se ha venido buscando durante el siglo XX, sino darnos cuenta de que nuestros padres no tenían la culpa de prácticamente nada. Y eso a veces es muy difícil de aceptar. Siempre que estuvieran ahí, claro, porque si la persona ha desaparecido, pues bueno, sí, te está haciendo la vida mucho más difícil.
pero si la persona estaba ahí y era mínimamente decente contigo, contribuía en a tu felicidad en el sentido, por ejemplo, de que no era violento contigo. Es decir, en un entorno no extremo, vamos a decirlo así, en un entorno en el que no hubiera violencia, en el que no hubiera abandono, es demasiado fácil decir yo soy así porque mi madre era así. Claro. Soy neurótica porque mi madre era neurótica. Y te quita toda la responsabilidad. Te quita toda la responsabilidad. Parece ser que resulta que no es así, que la culpa que pueda tener tu madre de que tú seas neurótica es que compartís genes. Sí. Y a lo mejor los genes que la predisponían a ella a ser más neurótica te convierten a ti en una persona más predispuesta a ser neurótica, pero libera a tu madre de esa culpa, de que por el hecho de que ella te hablara demasiado rápidamente o de que hablara demasiado o de que no te hablara en el tono que a ti te habría gustado, que eso hace que tú ahora seas una persona neurótica. Libera a tu madre y libérate a ti misma y busca herramientas cognitivo-conductuales para superar ese neuroticismo. Claro. Pero seguimos ahí demasiado influenciados por el siglo XX, por la búsqueda de la culpa a los padres de lo que nos pasa. Es que es mucho más fácil tener a un malo malísimo, ¿no? Y que todas nuestros dolores vengan de una sola fuente y que no vengan de quiénes somos genéticamente y nos da mucha responsabilidad eso. Es que ha existido y en todas las culturas el fenómeno del chivo expiatorio existe es por algo. Sí. Matas al chivo y entonces, una vez muerto el chivo, el problema pasa. Eso por un lado, es decir, que el chivo expiatorio alivia mucho. Sí. Pero luego también, por otra parte, la dificultad que tenemos para entender la multicausalidad de la conducta. Uh-huh. Parece que está en nuestro cableado cerebral el buscar una causa única. Sí. Y en esa búsqueda de la causa única siempre aparecen ahí los padres. Cuando nuestros padres van a tener una influencia o han tenido una influencia, pero son solo una parte de las muchas causas de nuestra conducta y de nuestro carácter. Y de repente, cuando nos centramos en el chivo expiatorio de lo mala que era mi madre conmigo o lo malo que fue mi padre conmigo durante mi infancia, estamos eliminando todo el resto de causas que seguramente algunas de ellas ni siquiera somos conscientes. Pero algunas ya las empezamos a entender y lo hemos hablado a lo largo de la charla. Pues eso, la herencia genética, el ambiente no compartido, la pura suerte de cómo se desarrolla nuestro cerebro y tantas otras cosas. Pero bueno, no voy a entrar porque yo soy, y me parece que eso lo compartimos, que en realidad en la vida todo es suerte. Sí. Desde el momento en el que somos concebidos estamos recibiendo una herencia genética. Las hormonas que vamos a recibir mientras estemos en el vientre de nuestra madre van a determinar si somos homosexuales o heterosexuales. Sí. A lo mejor tenemos la mala suerte de que la persona que atiende a la madre durante el parto no estaba bien dormida y eso hace que tengamos un problema porque el parto... Hay tantas cosas, hay tantos factores que son pura suerte que por un lado puede resultar un poco dar vértigo, pero al mismo tiempo es liberador. Pues todo esto para decir que la conducta, los rasgos de carácter siempre son multicausales. Así que abandonemos ese chivo expiatorio de mis padres tienen la culpa de cómo soy yo ahora, cuando en realidad de muchos de los condicionantes de nuestros rasgos de carácter ni siquiera sabemos cuáles son. Y algunos que sabemos cuáles son no tienen mucho que ver con cómo eran nuestros padres. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, pues ha estado buenísima la plática, vamos llegando ya al final, pero antes de terminar me gustaría que nos platicaras un poquito de Natura Humana, algún otro proyecto, si tienes algún otro proyecto nuevo del que quieras platicar, adelante. No, estoy muy concentrado en Natura Humana porque llevaba bastante tiempo sin escribir y ahora que precisamente estoy sintiendo el síndrome del nido vacío, porque llevo un año sin los niños, me he dado cuenta de que me apetecía escribir y ante la posibilidad de escribir un libro me apetecía algo más directo y creo que el hecho de escribir este Substack es una combinación entre newsletter, blog, red social podcast, y el hecho de escribir, sí, entonces es una combinación. Acabo de empezar, pero me apetece mucho seguir con ello porque me he dado cuenta de que echaba de menos escribir. De menos escribir. Así que voy a seguir con ello y sobre todo voy a escribir de un tema que es muy amplio, que es la naturaleza humana, pero al mismo tiempo un tema que a mí me apasiona. Aunque soy economista de formación y bueno, la mayoría de la gente por redes sociales, pues eso me sigue por ¿dónde está Dios papá? La respuesta es un padre ateo. Me he dado cuenta de que de lo que más me apetece escribir ahora mismo es de por qué somos como somos. Me porque encanta. Es un tema tan amplio
tan amplio. Sí, y lo que has escrito me está encantando. Las premisas que estás encontrando para los textos se me hacen buenísimas. El que en Substack tengas la función para escuchar tu voz y se me hace increíble porque ya me pasó que iba en el auto, me llegó la notificación de que había subido algo nuevo y lo escuché y me encantó. Entonces, gracias por decírmelo, porque eso es una adaptación a la modernidad de alguien que con mi edad no habría caído, pero no sé cómo llegó a mi información, porque yo cuando me puse a escribir digo, bueno, pues voy a escribir sobre este tema, me apasiona, esta puede ser, pero no sé cómo, dije, bueno, pues ya que los podcasts están tan de moda y hay mucha gente que realmente no tiene el tiempo para leer, pero que sí que encuentra tiempo para escuchar, digo, bueno, pues voy a grabarlo con mi voz, porque realmente no me cuesta ningún esfuerzo, son 7 u 8 minutos de grabación y me parece magnífico, es una forma de llegar a más. Me alegro de que el tema te interese. A mí se me hizo buenísimo y lo que voy a hacer es que en este episodio, aquí abajo en la descripción, voy a poner el vínculo para que la gente lo pueda encontrar muy fácil. Muchas gracias. Eso Muchas es todo. Pues muchísimas gracias, Clemente. De verdad, fue otra vez, igual que todas las veces anteriores, hablar contigo es una chulada y, Igualmente. Y ojalá que encontremos otro tema pronto para volver a platicar. Igualmente, cuando quieras, Uy, porque para mí también es un placer, sinceramente. Me encanta. Bueno, pues un abrazo a la familia y queridos papás, sigan entrenando y los vemos en la próxima. Un abrazo. Chao.